buenos días, mi nombre es Emelín Pérez, soy estudiante de la carrera de Psicología y en el día de hoy les estaré hablando sobre los test psicológicos. Bien, ¿qué es un test psicológico? Pues los test psicológicos son herramientas fundamentales en la psicología, ya que permiten evaluar diferentes aspectos del comportamiento, como la personalidad, las capacidades cognitivas, el bienestar emocional de las personas, entre otros. Ahora le voy a explicar cuál es la importancia que tienen los test psicológicos. Dentro de la importancia de los test psicológicos tenemos diferentes aspectos como evaluación diagnóstica. Esta ayuda a diagnosticar trastornos mentales y emocionales, proporcionando así información objetiva sobre el estado psicológico de una persona. También tenemos la orientación y consejería. Estas facilitan el proceso de orientación vocacional y personal, ayudando así a las personas a entender sus fortalezas y áreas de mejora. También tenemos lo que es la investigación. Bien, en el ámbito académico, los test son utilizados para investigar fenómenos psicológicos y validar teorías. También tenemos la intervención. Aquí lo que hace es que se permite diseñar intervenciones más efectivas al conocer las características individuales de cada persona. También tenemos el monitoreo del progreso. Estos ayudan a evaluar la evolución de un individuo en tratamiento psicológico o educativo. Pero, ¿cuáles son los profesionales que pueden aplicar los test? Bueno, pues los principales profesionales que aplican test psicológico son precisamente psicólogos clínicos. Estos se especializan en la evaluación y tratamiento de los trastornos mentales. También tenemos los psicólogos educativos, que se centran en la evaluación del rendimiento académico y las necesidades educativas. También tenemos los psicólogos organizacionales, que realizan evaluaciones en entornos laboral, como su nombre lo dice claramente, para seleccionar personal o desarrollar equipos. Pero claramente para aplicar estos test hay que tener requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos que se deben de tener para aplicar los test psicológicos? Pues ahora les voy a explicar lo siguiente. En primer lugar, para aplicar los test psicológicos, los profesionales deben cumplir con ciertos requisitos, como formación académica. Generalmente se requiere un título en psicología y en muchos casos una especialización como psicología clínica o educativa. Conocimiento de test. Deben tener un profundo entendimiento sobre los test que aplican, incluyendo su validez, fiabilidad y cómo interpretar los resultados. Y también tenemos la ética profesional. Los psicólogos deben de seguir principios éticos que protejan la confiabilidad y el bienestar del evaluado. Experiencias prácticas. Es recomendable que tengan experiencia supervisada en la aplicación e interpretación de los test psicológicos. También tenemos la certificación o licencia. En muchos lugares es necesario contar con una licenciatura para ejercer como psicólogo y aplicar los test psicológicos formalmente. Los test psicológicos son herramientas poderosas que, cuando se utilizan correctamente por profesionales calificados, pueden proporcionar información valiosa para ayudar a las personas a comprender mejor a sí mismas y también poder entenderse a sí mismas. Ahora, ¿cómo se clasifican los test psicológicos? Los test psicológicos se pueden clasificar de varias maneras. Las más comunes son según su propósito o enfoque. Ahora vamos a explicarles o a darles algunos ejemplos de los test psicológicos. Está el test de inteligencia o ejemplo WISE. Esta escala de inteligencia, su propósito fundamental es medir las capacidades cognitivas generales, como el razonamiento, la comprensión verbal, la memoria, entre otros. También tenemos los test de personalidad. Un ejemplo de este es el MMPI.
que es un inventario multifacético de personalidad de Minnesota. Su propósito es evaluar rasgos de personalidad, estilos de comportamiento y posibles trastornos psicológicos. También tenemos los test proyectivos, como el test Rorschach, que es un test de mancha de tinta. El propósito de este test es específicamente explorar aspectos inconscientes de la personalidad a través de respuestas de estímulos ambiguos. También tenemos el test neuropsicológico, como puede ser el test Bender de Gestalt. El propósito es evaluar funciones cognitivas específicas como la atención, la memoria, las habilidades motoras, entre otras. Y también tenemos el test de aptitud y habilidad. Este test, su propósito es medir habilidades específicas que puedan predecir el rendimiento en ciertas áreas académicas o laborables. Algunos de estos tests o ejemplos de estos tests puede ser test de aptitudes diferenciales, que es uno de que cabe dentro de estos tests. El proceso de aplicación de los tests. Claramente, para aplicar un test debe haber un proceso. Este proceso consiste en lo siguiente. Entrevista inicial. Antes de aplicar un test profesional, puedes realizar una entrevista para conocer mejor al evaluado y sus necesidades. Selección del test apropiado. Basado en la información obtenida, el psicólogo selecciona el test que mejor se adapte a los objetivos de evaluación.